especial. Aquí estamos en estas experiencias de conversar, de dialogar con tantas personas que desde su experiencia, desde sus estudios, desde sus proyectos, tienen mucho que ofrecernos, tienen mucho que enseñarnos, tienen muchos que ayudarnos a pensar. Tú sabes, estamos haciendo esto numeral, la felicidad se pinta de, hoy se sigue pintando de bienestar. Hoy quiero conversar con Juan David Aristizábal. Juan David Aristizábal es reconocido por Forbes como el colombiano que con menos de 30 años está cambiando el mundo. Es una vaina interesante, chévere. Por eso quiero conversar con él y quiero aprender. Quiero que ustedes también aprendan con él. Juan David, bienvenido. Berto, gracias por este espacio y me gusta ese numeral, la felicidad se pinta de bienestar. Sí, hoy se pinta de bienestar. Brother, bueno, ¿quién es Juan David? ¿Cómo se entiende a sí mismo? Alberto, pues mira, yo creo que si yo tuviera que pensar en un arquetipo, yo diría que soy un arriero del siglo XXI. ¿Y por qué digo un arriero del siglo XXI? Pues porque mi familia era arriera, ellos son del eje cafetero, ellos por muchos años se dedicaron al negocio del café. Mi familia se quebró en ese negocio y para mí fue un momento de muchas incertidumbres y preguntas cuando estaba en mi adolescencia, preadolescencia. Yo soy hijo de una artista, mi mamá es una licenciada de artes plásticas, que siempre que había una duda en mi casa me decía vamos a meditar, y hijo de un ingeniero electrónico que me hacía hacer un cuadro que se llama el DOFA, debilidades, oportunidades y fortalezas. Y creo que esa combinación, esa bomba entre ellos dos y la situación de nuestra familia cafetera me puso a mí a trabajar en temas de educación, emprendimiento y tecnología, y por eso hoy, pues ahora más tarde si quieres te cuento lo que hacemos, pero por eso soy yo creo que un arriero del siglo XXI. Juan David, desde temprano te gustan las historias, es decir, te gustan los relatos, te gustan los cuentos, te gustan esas palabras que de alguna manera nos dan valores, nos dan todo lo que necesitamos y requerimos. ¿Cómo fue ese acercamiento a las historias? Alberto, yo creo que tiene que ver con un momento yo creo que mis 4 o 5 años, yo nazco con una enfermedad respiratoria que me hace estar mucho tiempo en un hospital, en una clínica entre Manizales, en Pereira, en Armenia, y cuando la situación se ponía peluda, yo me acuerdo que lo que hacía mi mamá y mi papá era pararme encima de una ventana y me decía, Juan David, mire hacia afuera, que hay un mundo que lo está esperando. Y yo creo que eso no tenía como mucho sentido pues en ese momento, pero creo que esa historia, sobre todo la historia de lo que el futuro deparaba, sirvió muchísimo para yo no comerme el cuento de ser una víctima de una circunstancia, sino oye, yo cómo me empodero alrededor de esta situación. Y yo creo que uno tiene que revisar su propia historia. Hay un profesor que me gusta muchísimo, se llama el profesor Marshall Gans, que él dice que todos nosotros tenemos un yo, un nosotros que compartimos valores con el que podemos trabajar y siempre tiene que haber un llamado a la acción. Y yo creo que emprender cosas y educar tiene que ver con uno, sin duda, usar su propia historia, lo que uno es, para movilizar a la gente a la acción. Juan David, ahora me quiero quedar con una frase. Ahí en todo lo que busqué dice, a los 14 años sintió el llamado de cambiar el mundo. ¿Cómo es eso? Uy, pues es que imagínate que yo, en mi casa pues teníamos esta crisis cafetera, una crisis económica muy violenta. Pasa el terremoto del eje cafetero y yo oigo a mi hermana decirle a mi mamá, oiga, lléveme a la Cruz Roja. Y yo, no entiendo, mi hermana es mayor que yo. Y mi mamá le dijo, ¿a qué? Y ella le dijo, yo quiero ir a ayudar a llevar las bases de datos, a usar la tipografía y la mecanografía para ayudar a tener información en tiempo real. Y ahí entendí algo muy poderoso, y era que mi hermana, que era una crack con los computadores, estaba buscando poner su talento al servicio de una situación pues de mucha tragedia, como fue la situación del terremoto en el eje cafetero en el 99. Y ahí fue como un clic para mí, y fue como, oiga, esto es muy sencillo. El mundo realmente es fácil de hacer. Cuando uno decide utilizar sus dones, sus talentos al servicio de otros, como que hay una gran conexión con la vida. Y entonces dije, yo no sabía qué quería, sin duda pues no sabía cómo iba a cambiar el mundo, pero
veía que mi familia tenía una crisis, pero que yo todo el día estaba pensando en hacer cosas. Y dije, pues aquí está. Yo quiero unir mis talentos a la hora de crear empresas, hacer proyectos, y pues yo creo que desde esa edad he estado metido en educación y emprendimiento, haciendo cosas, siempre pensando que la mejor forma de uno descubrirse a sí mismo es uno cómo piensa en ayudar con sus talentos. Juan David, la formación académica. Bueno, ya tienes ese sueño, ¿verdad? De transformar el mundo, ya tienes ese sueño de aportar algo, de sumar tus talentos a los demás. Bueno, ¿cómo decides qué estudiar? ¿Qué decides estudiar? Cuéntanos de eso. Alberto, yo creo que ha sido un camino muy bacano en que yo he sido como obsesionado con el reentrenamiento y hoy más que nunca yo creo que nos tenemos que reentrenar, educar constantemente en cosas. Yo actualmente estoy estudiando una maestría en tecnología, hice una maestría en relaciones internacionales, hice una maestría en periodismo y estudié administración de empresas. Pero más allá de esos títulos, yo creo que lo más importante es buscar el reentrenamiento constante. Hoy el mundo está viviendo un cambio en la fuerza laboral que nos implica a nosotros adaptarnos a unas nuevas realidades, a entender que el cambio climático es una realidad, en que el producto más importante tiene que ver con el servicio al cliente, en que hay que apalancarse en tecnología. Entonces, esa formación, digamos, que yo he tenido profesional y que la vida me ha permitido hacerla, ha sido también producto de siempre pensando que uno tiene que educarse, pero para poner eso en práctica. De nada sirve ser un Nobel deprimido en el que uno estudie y estudie, pero al final uno no logre ponerlo en práctica. Y hoy hay grandes oportunidades de aprender, desde Coursera, desde ver estos contenidos, pero uno siempre preguntarse cuando está consumiendo informaciones, ¿estoy aprendiendo algo o no? Y yo creo que por eso es tan valioso este contenido que tú haces y que los que te hemos seguido te oímos, y esto me genera a mí, yo soy mejor persona educando. Y además de eso, hay que ponerlo en práctica, porque uno, de nada sirve tener un montón de contenido ahí, pero si uno no lo pone como el mañana con su familia, con su pareja, en su trabajo, al servicio de otras personas. Juan David, ¿sabes que encuentro una de esas coincidencias? Yo diría diosidencias, que me parece bacano. Tú acabas de hablar de reentrenarse, de ese estar aprendiendo. No hace unos días estuve en la Sierra Nevada conversando con los mamos y había allí un muchacho, Damián, un joven de 19 años, que está formándose, ¿no? Y es uno de los líderes de la comunidad y se lo están formando. Y en algún momento alguna pregunta le hice y se volteó y me dijo, es que uno nunca deja de aprender. Uno nunca deja de aprender. Y me fascinó que esté en esa actitud de estar aprendiendo siempre, porque creo que es una oportunidad. De hecho, esta crisis que vivimos, la pandemia, es una oportunidad de aprender, es una oportunidad de desarrollar nuevos talentos, de desarrollar nuevas rutinas, de desarrollar nuevas dinámicas. Claro, yo creo que uno puede partir desde dos sentimientos que yo creo que son como los sentimientos ejes y fundamentales. Y uno puede partir desde el miedo o del amor. El miedo es, no, la pandemia va a quitar trabajos, la automatización va a quitar trabajos, o uno lo puede hacer desde el amor. Y el amor es, oiga, yo, ¿en qué puedo aportar? ¿El mundo qué está necesitando? ¿Yo cómo puedo solucionar un problema que tenga el mundo? Yo le creo mucho más al reentrenamiento que viene desde el amor que desde el miedo, porque desde el amor uno encuentra cómo sirve con sus talentos. Una médica, un médico, una persona que está atendiendo un call center, que se está reentrenando todos los días desde el amor, desde lo que es posible, es muy distinto que cuando uno está pensando en el miedo. No, es que me van a quitar mi trabajo, es que vienen las máquinas. Creo que son dos sentimientos que no podemos negar, que yo creo que son los sentimientos centrales de la vida y de la humanidad, pero es mejor vivir desde el amor pensando en el reentrenamiento, en yo cómo me formo para hacerlo mejor y servir mejor, y no yo cómo me reentreno para no quedarme por fuera. Chévere, me fascina. Ya llevo dos cosas anotadas allí para ir trabajando en mis proyectos personales también. Liderazgo. Ese es uno de tus temas, ¿verdad? De hecho, has hecho docencia en liderazgo. ¿Cómo entiendes el liderazgo? Alberto, mira, yo creo que el liderar tiene que ver mucho con tres ejes, para partirlos pues como en enfoques. El primero tiene que ver con el cuidado de uno, el cuidado de los otros y el cuidado del planeta. Y yo creo que la primera premisa que tiene que tener un líder tiene que ver como yo cuido, y la palabra cuidado es fundamental. La segunda tiene que ver con el capital, y es los líderes cómo ayudan a construir capital. ¿Y cuál tipo de capital? Capital social, y el capital social es cómo yo construyo redes, cómo yo ayudo, cómo pido ayuda.
también tiene que ver con nuestra capacidad de generar esos movimientos para que pasen cosas. Está el capital cultural, y es un líder busca que se formen comportamientos, hábitos y conocimientos. Y también un líder ayuda a fortalecer el capital económico, es decir, que puedan existir recursos para hacerlo. Y el tercer elemento que busca quien ejerce liderazgo es administrar el poder. ¿Cuál poder? El poder personal, que los teóricos lo han hablado como el poder de agenciamiento, es decir, mi poder de saber que yo puedo cambiar mi vida. Y el segundo es el poder de las estructuras, y cómo uno vive en un mundo que tiene unas reglas de juego y que uno busca con su propia agencia, si quiere, las puede cambiar. Entonces, el liderazgo consiste en no cómo administra esas tres: el cuidado, el capital y el poder. Y eso en la vida práctica, pues uno lo ve en todos los seres humanos. Tú, por ejemplo, si tú no te cuidas, es muy difícil que construyas capital. Y si no te cuidas, no construyes capital, pues tu poder personal es muy bajo y entonces tu capacidad de cambiar la sociedad es muy bajo. En cambio, si una persona se cuida a sí mismo, construye redes, construye capital social, tiene mayor agenciamiento, puede cambiar su entorno y así cambia el mundo. Wow, la palabra cuidado creo que es la que más se ha puesto en el tapete, la que más ha quedado expuesta en toda esta pandemia. ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo se cuida un líder? Alberto, yo creo que la primera es dividir esto como en, y pues tú eres un crack en esto, entonces uno primero, pues yo creo que piense en cómo cuida y este es la mente de uno, y la mente uno la cuida a través de lo que consume, y me refiero a que consume es sus alimentos, sus pensamientos, el sueño. Entonces, una persona que quiera cuidarse hoy, lo primero que tiene que hacer es una arquera o un arquero de los malos pensamientos. Y de los malos pensamientos hay que agarrarlos, y los buenos dejarlos meter. Esa es una forma de cuidar la mente. Si uno quiere estar realmente bien en el día a día para liderarse y liderar a los demás, pues tiene que comer bien. Y esto no se trata de caro, sino, oye, buscar no consumir azúcar, no consumir en exceso lo que no se necesita. Y también tiene que ver con, en mi opinión, en cuidar el alma. Y uno cuida el alma teniendo buenos pensamientos y siendo agradecido. Y si uno cree en un ser superior, pues hablarle a ese ser superior. Digamos que esa es parte como del cuidado de uno, de ese, el primero que hay que cuidarse, como dicen en los aviones, póngase primero la mascarilla antes de ponerse a los demás. Arranca como uno se cuida a sí mismo. Juan David, y pensando en el capital, cuando hablas del capital, pienso inmediatamente en los talentos que uno tiene, en las capacidades que uno tiene, en las posibilidades que a veces son innatas o que a veces ha ido uno desarrollando, que ha ido aprendiendo en la vida. Ese capital siempre es en función de ponerlo al servicio del proyecto y de ponerlo al servicio de los demás. ¿Cómo descubrimos eso? ¿Cómo construimos capital? Alberto, mira, yo creo que lo mejor en la vida es salir a la calle. Y digo yo literal, hoy en día en lo digital es explorar. Hay muchas cosas que no le gustan en el mundo. Y yo creo que la mejor forma de acercarse a los talentos, y como dices tú, capital, es buscando qué no me gusta del mundo. No me gusta, qué no me gusta. Y a partir de ese problema preguntarse, ¿yo cómo lo resolvería? Y creo que cuando uno se atreve a conectar lo que a uno no le gusta del mundo con lo que uno tiene, explora la construcción de sus propias habilidades y talentos. También uno construye capital, ese cultural, en el sentido de nuevos talentos, a través de la construcción de capital social. Y es que ya hay gente que está haciendo las cosas. Muchas veces creemos que hay que empezar de cero. No, y hay gente que ya está. Y a veces lo que está esperando uno debería hacer es, venga, yo soy voluntario suyo, ¿cómo ayudo? ¿Cómo me sumo? Y en el capital económico creo que también es muy relevante. Hoy la construcción de capital económico, nadie nos va a venir a salvar, Alberto. Ningún gobierno es capaz de salvar a la humanidad completa. Y por eso es tan importante que tomemos decisiones financieras pensando muy bien en cómo invierto mejor, cómo no coja tarjeta de crédito y compro todo a 25 cuotas, cómo cuido mis finanzas, cómo reduzo costos, cómo creo un nuevo negocio para poder crear ese capital que tiene los tres: cultural, social y económico. Hablemos de tus proyectos. No sé, revisando yo encontré 3. No sé si han habido más, pero yo encontré Buena Nota, Los Super y encontré también ProTalento.
¿cierto? Sí, señor. Hablemos de Buena Nota, que es como el más viejito, es por allá del 2013. ¿En qué consistió? Háblanos de eso, cuéntanos de eso. Alberto, mira, hay mucha gente que quiere emprender en el mundo social, y me refiero al mundo social, es empresas que quieran buscar tener un impacto social. Y literal, nosotros tenemos una incubadora para empresas, personas, organizaciones que quieran crear negocios, que tengan sostenibilidad financiera y que tengan como centro el cambio social. Entonces, pues tenemos como un grupo de profesionales y expertos que acompaña a personas y empresas, pues como dices tú, va a cumplir unos buenos añitos de haberse creado Buena Nota. Bien. Juan David, ¿ha dado resultado? ¿Hay ideas? ¿Hay sueños? ¿Hay personas que se suman? ¿Hay proyectos? Porque a veces tenemos la impresión de que no, de que no estamos produciendo, de que no estamos generando nuevos proyectos. ¿Buena Nota ha encontrado eso? Alberto, mira, yo creo que tanto en los Super como en Buena Nota, como hoy en día con nuestra última compañía que es ProTalento, lo que encontramos es talento, empresas, gente trabajando desde la oportunidad, es decir, hay problemas y la gente los está buscando resolver. Yo creo que el mayor reto que tenemos nosotros, y digo nosotros como latinoamericanos, es creer en nosotros mismos. Cuando uno confía en sí mismo, y yo no estoy hablando del ego, estoy hablando desde uno confiar en que uno tiene una cosa buena e interesante, las cosas suceden, llega la inversión. Y muchas veces me he encontrado con talentos, y gran parte por eso creamos la nueva empresa, la nueva compañía para apoyar talentos en el mundo digital, es porque son muy cracks, pero cuando uno los ve, hablan así, son chiquitos, se creen poquito. Y yo creo que el mundo no vibra, el mundo no vibra cuando uno se cree chiquito, el mundo vibra cuando uno trabaja con la fuerza diciendo, vamos a cambiar el mundo, tengo debilidades sin duda, pero nos creemos el cuento. Y yo creo que ahí está el gran reto que creo que tenemos como sociedad, es aumentar nuestra autoconfianza. Pero a mí me llamó mucho la atención el proyecto Los Super, que es el 2017. Esa plataforma me llamó la atención porque trabaja habilidades socioemocionales. Yo he estado muy interesado en el tema de la educación emocional. De hecho, mi tesis doctoral es sobre eso, porque creo que a nosotros nos educan muy bien en lo cognitivo, en lo racional, nos enseñan a las ideas claras y distintas, como Descartes nos dijo. Es decir, nosotros tenemos una buena educación en términos racionales, en términos cognitivos, en lo que llaman habilidades duras, pero no nos enseñan, comillas, no se generan esos procesos. Es más, sospecho que no hay una buena didáctica ni una buena pedagogía para trabajar esas habilidades socioemocionales. ¿Cómo te acercas a eso y cómo trabajas ese tema? Berto, mira, hay una empresa en Colombia que se llama CoSchool, que te la recomiendo, y cuando quieras te conecto con su equipo fundador. Y nos han ayudado muchísimo a nosotros en los Super, porque nosotros usamos el entretenimiento para buscar que los jóvenes aprendan y se animen a desarrollar estas habilidades. Nosotros nos aproximamos en esto desde el entretenimiento. Y digo desde el entretenimiento es porque, pues si eso no es sexy para los jóvenes, va a ser difícil atraerlos al tema. Esa es como nuestra aproximación. Creo que lo más importante que yo veo, tú lo dijiste, y tiene que ver con las metodologías de aprendizaje. Eso tiene que ser distinto. Y esto arranca con un gran reto, y es, nosotros creemos en educación, que la educación solo está en el cerebro. Y yo creo que la educación está en el alma y la educación está en el cuerpo, como también está en la mente. Y a veces la educación está concentrada en la mente. Y por eso hay que reconciliar las tres. Acaban de crear unos colegios con fama en Medellín, súper interesantes, donde están las tres combinadas. Y entonces aprenden haciendo ejercicio. ¿Cómo así? Y hay estudios que demuestran que cuando uno se mueve, salta y baila, hace parte de uno encontrarse que tenemos un cuerpo y que como cuerpo que tenemos, pues hay que reconciliarlo con nuestros pensamientos. Entonces, parte del reto es lo que tú dijiste, tiene que ver con el desarrollo de pedagogía, el desarrollo de unas nuevas formas de explicar estos temas, y también es que no es lo mismo hablarle a una niña, a un joven, a un adulto mayor, frente a habilidades socioemocionales. Porque las habilidades socioemocionales, así como las otras habilidades, son de reentrenamiento
constante. No es como que uno me ponga la inyección del autoconocimiento y ya me autoconocí. No, esto es un doctorado para toda la vida. Todos los días hay que estarlo estudiando y ahí es donde yo creo que hay una gran oportunidad en esa formación para las personas. Porque digamos, a mí me parece que los griegos, y dependiendo como de la escuela, existía el ágora para encontrarse, para aprender. Y yo creo que parte de lo que tú haces es hacer ágoras y hacer que la gente se encuentre. Pero si queremos que esto cambie realmente como el rumbo de la gente, tenemos que tener más escuelas de distintas filosofías, con distintas como líneas académicas, donde la gente pueda aprender estas habilidades y ponerlas en práctica. Y yo arranco con el cuidado. O sea, tenemos que aprender a cuidarnos para poder construir buen capital y para poder administrar nuestro propio poder. Hay una máxima que usas mucho que me gusta. Nadie cambia el mundo sin antes conocerse a sí mismo y sin descubrir para qué es bueno. Ese es un buen arranque, porque es que el primer mundo que puedo cambiar es el mío, pero para poder cambiar mi mundo tengo que conocerme y tengo que saber, hombre, dónde están haciendo un DOFA para seguir la enseñanza de tu papá. Habría que saber dónde están mis fuerzas, dónde están mis fortalezas, dónde están mis oportunidades, mis amenazas, mis debilidades, ¿o no? De acuerdo contigo. Y yo creo que es donde más yo creo que uno debería insistirse, y es aprender a trabajar sus fortalezas. Y hay una herramienta que tiene Gallup muy interesante que se llama Encuentra tus fortalezas. Es un test, a mí me parece de los mejores test a nivel global, porque le dicen a uno como cinco super habilidades. Y entonces yo creo que hay que concentrarnos en eso. O sea, cuando uno ve a Dani Hoyos, Suso, cuando uno lo ve, por ejemplo, a él no se dedica a cantar. Él es un crack en la improvisación. Y fue por entenderse y conocerse que logró convertir su talento en una actividad productiva. Entonces, creo que hay que parar y preguntarse a uno mucho, ¿para qué soy bueno? Les recomiendo el test de Gallup. Y si no lo pueden hacer, exploren, como les decía, busquen un problema en el mundo y pregúntense ustedes cómo lo resolverían, pero con ustedes. O sea, si ustedes los llamaran, y eso le da a uno unas ciertas ideas para decir, yo lo haría es organizando a la gente, yo lo haría es cantando, yo lo haría es X o Y. Y creo que arranca desde ahí. Y la otra es también a conocer a uno que le activa el miedo. Yo creo que emprender, y digo emprender en la empresa en la que uno trabaja, en la docencia o en un nuevo negocio en donde uno está, es aprender a convivir con la incertidumbre. Vivir es aprender a convivir con la incertidumbre. Y aprender a convivir con la incertidumbre, pues, nos implica a nosotros también entender qué nos activa el miedo. La incertidumbre tiene amor y miedo en cada uno de los lados, pero uno verá en cuál se enfoca. Y es mejor incertidumbre con amor. Y la incertidumbre con amor, Alberto, yo creo que la única forma es entender qué es lo que me activa el miedo. Entonces, cuando uno descubre cuáles son sus activadores de miedo, pues es mucho mejor uno tomar decisiones como, yo cuando vea eso, tengo que empezar a activar el lado del amor a la hora de mis talentos. Creo que esa forma ayuda mucho a uno a activarse y entender cómo quiere trabajar y vivir el mundo. Yo creo que todos estamos en un avión, todos estamos volando. La pregunta es si vivimos esa incertidumbre con amor o con miedo. El último proyecto que miré aquí, bueno, el más reciente, porque imagino que hay muchos más pensándose y cocinándose ahí en tu cabeza, Juan David. El próximo es hacer algo con Alberto Linero. Vamos a hacerlo, claro que sí. Oye, ProTalento, me fascinó ProTalento. Primero porque toca un tema importante que es el desempleo juvenil, que es un tema serio, es un tema real, es un tema verdadero. Háblanos de ProTalento y ¿cuál es la filosofía que está detrás? Alberto, mira, en el mundo existe mucho talento, pero el problema es que las oportunidades no están distribuidas de la misma manera. Y así como en el fútbol y en la música hay gente que ficha gente para que llegue a esas industrias, nosotros tomamos la decisión de montar una aceleradora para personas, que literal vamos y buscamos en universidades, en colegios, en empresas, mujeres y hombres que quieran entrar al mundo de la tecnología y los fichamos. Le decimos, venga, yo voy a invertir en usted para que usted se vuelva
la Shakira, el James, la Sofía Vergara del mundo de la tecnología. A cada uno de ellos nosotros les ponemos mentores, les financiamos carreras en tecnología cortas para que tengan oportunidades laborales en un sector que está creciendo mucho. Antes de entrar a esta conversación contigo, recibí la noticia que un pelado que víctima de la violencia que nosotros fichamos estaba paseando perros en pandemia, logramos que tuviera un trabajo desde Colombia para los Estados Unidos ganándose $1,500 como desarrollador en Colombia. Y esto es lo que está sucediendo en el sector. Entonces, literal, cuando yo te digo que yo soy un arriero del siglo XXI es porque digamos, lo que a mí más me gusta o lo que yo más me divierto y creo que soy bueno es ayudarle a la gente a abrir caminos. Y eso pues en el mundo de hoy, en el mundo de tecnología, estamos como creando un nuevo rol y es el ser de manager de gente en tecnología. Nosotros estamos buscando con gente joven que literal las oportunidades no se le hayan presentado, pero nosotros hagamos de arrieros, abramos caminos para que jóvenes puedan entrar. Tenemos jóvenes de 25 departamentos de Colombia, el 70% de estos jóvenes pues son jóvenes que vienen de colegios oficiales y jóvenes que quieren cambiar el mundo con tecnología y que las empresas están necesitando porque pues hay una escasez de este talento, es un talento súper bien remunerado y que literal, una joven o un joven que entra a este mundo, las oportunidades de empleabilidad son muy altas o de creación de propia empresa. ¿Cuándo arrancaste con los libros? Es decir, bueno, yo sé cuándo. Arrancaste en el 2012, que fue el primer texto que publicaste llenando espacios. Pero cuando digo cuándo es cuando dicen no. Ahora toca escribir, ahora toca comunicarse también a través de los textos. ¿Cómo se da ese proceso? Mira, Alberto, que yo estaba con buena nota en la universidad y no teníamos unos recursos para hacer unos viajes y entonces yo conocí una vez a Fabio Villegas, presidente de Avianca de ese momento, y me dijeron, no, venga que una reunión con Fabio Villegas, presidente de Avianca. Entonces yo me fui a la oficina de allá y yo fui con una compañera de buena nota y yo me puse a molestar. Yo cuando chiquito imitaba voces y entonces me puse a imitar a un expresidente y la persona que organizó la reunión me oyó. Cuando yo entro a la oficina de Fabio Villegas, esta persona le dice, oiga, Juan David puede hablar como tal expresidente, y me mira Fabio Villegas y me dice, pues entonces a usted le toca imitar a la persona, imitar a ese expresidente. El caso es que yo termino imitando a este expresidente, me voy con la plata para poder hacer los viajes que necesitamos y un mes después me llaman de una emisora que se llama, pues de toda la radio, un programa que se llama La Voz de Bogotá. Yo estaba en la universidad y me dicen, oye, Juan David, le vamos a empezar a pagar porque imite voces. Y yo les dije, bueno, pero no digan que soy yo, pero más bien deme espacio para contar las historias de estos emprendedores sociales. Y ahí arrancó como ese interés en poder compartir esa información y yo creo que hay que apalancarse en las historias para convencer a la gente. Y ahí es pues donde nace pues también como el interés de compartir lo que yo sé que está pasando y que inspire a la gente a tomar acciones y se pongan manos a la obra. Me parece chévere eso, me parece bacano contar, además que contar historias es de lo más emocionante que sea. Oye, no sabía que hacía voces, ¿y sigues trabajando en eso? ¿O no, ya no, te volviste muy serio y dijiste, no, ya no puedo hacer voces? No, eso sirvió para poder conseguir tiquetes. Y lo peor de todo es que no, como que nunca fue un trabajo real, digamos que fue muy querido el director del medio que le gustó, mejor dicho, le gustó el cuento que había ahí y creyó en mí pues para abrirme, no sé, a los 19 años al mediodía en La Voz de Bogotá. Y pues sí, sin duda yo creo que me abrió puertas y yo creo que uno también tiene que explorar esos talentos, como que al final pues ese no es mi talento, pero yo creo que uno tiene que darse la oportunidad de ser auténtico y pues yo no me esperaba que eso terminara abriendo una puerta como esa. Chévere. Hoy la felicidad se pinta de bienestar. Hoy de bienestar se pinta. Estamos conversando con Juan David Aristizábal y estamos conociendo de un mundo distinto, un mundo diferente al que normalmente nosotros accedemos, pero si te das cuenta son los mismos valores, las mismas ideas que necesitamos para enfrentar la vida misma y para ser feliz en la vida misma, porque al fin y al cabo se trata de eso, de ser felices, de ser productivos, de agregar valor en la vida propia, en la de los demás, en la sociedad como tal. El último libro nos invitas a todos a cambiar el mundo. Dice que todos somos capaces de hacerlo. Todos podemos cambiar el mundo. ¿Es cierto?
o es un cargo? No, es que, mira, yo creo que el éxito profesional o de una persona está en enamorarse de un problema, porque cuando uno se enamora de un problema nunca va a estar aburrido. Y eso es contrasentido a muchas partes de nuestra educación. A veces la educación nuestra nos han dicho, salga y huya de los problemas. El libro es una invitación a enamorarse de los problemas y es, busque problemas que a usted no le gusten y empiece a resolverlos. Y el libro literal es compartiendo lo que a nosotros nos ha servido, en qué hemos fallado, como todos, como digamos, como emprendedores, con ProTalento, con los super. Y también es un manual, literal el libro es una guía para aquella persona que quiera emprender ya un proyecto, una iniciativa, en una nueva actividad, pero alrededor de un tema central, y es que uno puede cambiar su metro cuadrado. O sea, arranque por su metro cuadrado, y a partir de que uno cambia su metro cuadrado, ya está cambiando el mundo. La Madre Teresa lo decía, o sea, barra bien, cada quien si barriera bien su casa, la puerta de su casa, el mundo estaría limpio. Y yo creo que la invitación es a eso, es a que cada uno cambie su propio mundo, se enamore de un problema, ponga en manos a la obra, ponga sus talentos a trabajar por los demás. Y el libro es súper práctico porque muestra cómo, o sea, muestra cómo y por qué sí está funcionando cuando la gente toma la decisión de empezar a ejecutar. Bro, ¿qué has hecho en la pandemia? ¿Cómo has enfrentado ese tiempo de la pandemia? Tú sabes que esta vaina nos sorprendió a todos. Imagino que te cambió algunas rutinas, imagino que te cambió algunas dinámicas, aún que te cambió algunos proyectos, porque a todos nos pasó. Teníamos sueños, decía, hoy vamos a hacer esto y esto y esto, y resulta que la pandemia nos mostró que de alguna manera no todo lo tenemos bajo control. ¿Qué hiciste en pandemia? ¿Cómo has estado viviendo esto? Berto, mira, yo creo que una de las cosas que yo pensé que no iba a extrañar tanto era la fiesta. Y te voy a decir, es porque yo no era el más fiestero. Pero una de las cosas que me di cuenta que me hacía falta era literal juntarme con gente a pasar bueno. Yo lo daba por hecho. Y me di cuenta que me hacía falta. Y creo que para mí fue súper revelador eso, y era, yo quiero en la vida compartir más tiempo y más tiempo de risa. La risa es súper importante y yo no la tenía como un eje central de la vida, digamos, como que, claro, uno se ve con los amigos el fin de semana o cada 15 días, pero le encontré mucho valor al encuentro, a la risa y al juego con los amigos. Y desde el punto de vista empresarial, yo creo que pues, fue la creación de ProTalento. O sea, nosotros teníamos pensado ProTalento hacerlo en el 2022. ¿Y por qué en el 2022? Porque estábamos pensando hacer otras inversiones y proyectos. Y la pandemia fue el mejor momento. Ya, hay jóvenes que se están quedando sin trabajo, están desertando de la universidad, hay que hacerlo ya. Y junto a Mariano Parró, Laura Aristizábal, Víctor Saavedra, Rubí, Camila Gómez, el equipo de ProTalento, la Bolsa de Valores de Colombia, que ha sido un gran inversionista nuestro, dijimos, vamos a hacer esto ya. Entonces, pues, digamos, sirvió también para no posponer un proyecto que yo quería hacer en el tiempo. Ok. ¿Estás leyendo algo ahora? ¿Qué lees normalmente? Alberto, mira, una de las cosas que tengo en mi Instagram, y ahí te lo recomiendo, es que cada 15 días o cada semana publico un libro que me esté terminando. Y hay un libro que me parece que vale la pena que, pues, releyéndolo, es de una profesora que se llama Tina Zilic, y Tina escribe ¿qué quisiera haber sabido a los 20 años? Y es un libro súper interesante, es porque es una invitación a cualquier edad de qué es lo que debería haber uno sabido a los 20, pero cómo uno a cualquier edad debería estar repensando a la hora de planear y hacer estrategia en la vida. Y me regalaron, no lo he empezado a leer, unas frases de meditación de Yogananda, del autor de la autobiografía de un yogi, que me pareció súper interesante, que me regaló mi papá. Chévere. ¿Música? ¿Consumes música también o no tanto? Sí, pues mira, además también yo creo que hay una playlist pues, que me gusta mucho que se llama Honora. Honora es una tienda mexicana. Yo creo que la música mexicana es como de las que más me fascina, pero sobre todo la música latinoamericana, que
me ha puesto a pensar mucho en lo que está sucediendo. Yo fui, no sé si ya fuiste, pero fui a ver a Chabela Vargas hace poco en el Movistar Arena, y Honora pues tiene esa playlist que yo veo que cada vez gente de mi generación se enamora mucho más de esa música, que a mí pues yo creo que por mi mamá me gusta tanto. Uf, no he ido a ver a Chabela, pero hay que verla. Conozco bastante de ella. Yo me he ido a tomar el último trago, así como Chabela, o escuchar Juan Charrasqueado en su voz me encanta, me emociona. Bueno, ¿hobbies? ¿Otro hobby? ¿Fútbol? No, cero futbolero, pero lo peor de todo es que yo creo que en estos días, ayer hablaba con alguien de la Copa Libertadores, porque estamos en este debate de la Copa América, y yo decía que después de que el Once Caldas, no sé si te acuerdas que en el año 2003 ganó la Copa Libertadores del Once Caldas. Fui a esa final, estuve en el estadio, pero no te puedo contar por quién hice barra, no te puedo contar. Bueno, todo bien. Y entonces yo creo que era como mi abuela, pues ya no, mi abuela nació en Manizales, digamos que nos hacía a sus nietos querer a su equipo de fútbol. Yo nací en Pereira, mi abuela de Manizales, y nos hacía querer al Once Caldas como si nada. Y mi abuela se muere en el 2012, 2013, y yo creo que a partir de ahí le dejé de seguir como la pista al Once Caldas, que era como lo que más me unía y me gustaba como al fútbol colombiano. Lo entiendo perfectamente. Pero Alberto, ¿cómo así que no le seguía a usted, no estaba por el Once Caldas? No hablamos de esas cosas. Aquí me está diciendo la directora que las preguntas las hago yo. Gracias, señora directora, muy amable. Juan David, de verdad que ha sido chévere conversar contigo. De verdad que nos ofreces herramientas que son fundamentales. Me quedo con 4 ideas que me encantan. Reentrenarse, eso me pareció emocionante, y espero que los que nos estén viendo lo asuman como una tarea. Reentrenarse, estar constantemente aprendiendo, constantemente adaptándose, constantemente encontrando en qué tengo que mejorar. 2, me gustó lo del cuidado, me gustó lo del capital y me gustó lo del poder, que son 3 elementos fundamentales en la teoría del liderazgo que me parecen chévere. Me encantó el comenzar a cambiar mi mundo por lo que puedo comenzar a cambiar, que es mi metro cuadrado, ¿no? Arranco a cambiar el mundo entero por mi propio mundo. Y me gustó una frase que parece contraintuitiva, pero que parece bella: enamorarse de los problemas. Eso me pareció chévere. Son como 4 ideas que me quedan fuerte en la cabeza a mí así. Seguramente a nuestros que nos están viendo, a nuestros, yo digo, oyentes, televidentes, seguidores, yo no sé ya cómo se dice, porque yo vengo de la radio, ¿no? Yo soy viejito, yo vengo de la radio y de la televisión, pero aquí se dice como seguidores, así se dice. Entonces que nuestros seguidores tendrán otras ideas. Gracias, Juan David, por conversar, gracias por exponernos, pero sobre todo gracias por todo lo que haces. Alberto, yo te digo con toda la admiración, yo creo que eres un ejemplo del coraje. Digo coraje es porque muchas veces esta sociedad nos invita a seguir el camino trazado, al camino que escribimos un día en la hoja de vida nuestra, y esta es mi ruta. Y yo creo que eres un ejemplo y una inspiración, porque nos has mostrado que uno siempre puede escribir la hoja de vida de uno en blanco y empezar otra vez desde cero y volver a reconstruirse, y sobre todo hacerlo desde lo que uno quiere hacer y le apasiona, y siendo auténtico con sus valores. Y si hay alguien que para mí representa eso, coraje para construir los sueños y proyectos de vida, eres tú. Entonces, también en nombre de una generación que te seguimos y que, ¿cómo así? Ya no es el padre del dinero, decimos, no, es Alberto Linero y es un hombre espectacular al que lo seguimos. Y gracias por mostrarnos con coraje que uno siempre puede hacerlo mejor y construir una nueva historia de vida. No, gracias a ti por esas palabras. Sigo atento y seguimos en comunicación. Y nada, hagamos cosas juntos para ver cómo logramos que el mundo sea mejor. Chao, gracias. Un abrazo. Bueno, ese era Juan David Aristizábal. Realmente disfruté la conversación con Juan David y aprendí mucho. Yo subrayé las 4 cosas que aprendí. No sé cuáles fueron las que tú aprendiste. Por favor, escríbelas abajo. ¿Qué aprendiste tú? Porque lo importante es estar aprendiendo constantemente. No olviden, numeral, la felicidad se pinta de. Hoy, en esta entrevista con Juan David Aristizábal, de bienestar. La felicidad se pinta de hoy, de bienestar. No olvides ponerle me gusta, no olvides compartir con otras personas, no olvides suscribirte al canal, no olvides notificaciones, todo eso que hacemos ahora en estas nuevas dinámicas de las redes sociales. Muchas gracias y chao, chao.